En Primera de Juan, es en el capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Me dicen con un amén cuando ya lo hayan encontrado. La bendita y santa palabra de nuestro Dios nos dice así: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿De quién somos? De Dios. Somos de Dios. Amén. Y los habéis vencido. Cuando dice los habéis vencidos, cuando usted lee el contexto de esta escritura, o sea, los versos anteriores a esta, se nos habla de los falsos profetas, se nos habla del espíritu del anticristo, que cada vez más se va infiltrando en las iglesias. Los falsos profetas abundan hoy en día, y el espíritu de anticristo también. Debemos de cuidarnos, pero nos dice aquí: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Yo sé que está aquí con nosotros, Señor. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por su Santo Espíritu. Háblenos, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar su lugar. ¿Y cuál es el título, el nombre de este mensaje? Es este: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Démonos cuenta, mis amados hermanos, que en la primera porción de la escritura que acabamos de leer dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Luego también nos dice: y los habéis vencido. Ya les dije a quién, pero quiero decirle, mi amado hermano y hermana, que aquel que está en Cristo Jesús debe de vivir para Él, para Dios. No hay más, solamente para Dios. Por eso le hacía la pregunta al inicio: ¿cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? También le dije, de lo que estoy hablando es de santidad, y de lo que vamos a estar hablando, de lo que un cristiano debe de manifestar en su diario vivir, de lo que nosotros como creyentes debemos de tener muchísimo cuidado para que solamente lo que exista en nuestras vidas sean frutos dignos de arrepentimiento. No más, no mezclarle, de alguna manera como que hacemos menos, pasamos por alto lo que es estar viviendo o tratar de vivir día a día, momento a momento, bajo santidad. Nos podemos estar escudando que no somos perfectos, que cometemos errores, que tropezamos, es verdad, pero no hay que usarlo como escudo. Le he dicho en ocasiones anteriores y repetidas veces: no, a nosotros nos toca luchar con las herramientas que Dios nos ha proporcionado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, y en primer lugar, como creyentes y como cristianos, nosotros debemos de pensar como Dios quiere que pensemos. Es el primer lugar, muy importante. Por eso en Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese usted, ¿qué estamos haciendo con esa mente? Por eso el apóstol Pablo decía:
que era necesario renovarnos en nuestra mente, que nuestros pensamientos ya no sean los que antes encontraban morada en nuestras vidas, en nuestra mente, que esa clase de pensamientos ya no habiten más en nuestras vidas, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces es necesario que busquemos vivir bajo lo que es la voluntad de Dios, pensando en ello, y también la perspectiva de Dios, de la forma y de la manera que Dios ve y que Dios ha establecido en su palabra. Que nuestros pensamientos no sean sucios, que sean limpios, puros, santos. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado. Debemos de cambiar esos pensamientos negativos y que tanto daño nos causan a nosotros y también a los demás. Recordemos que es por medio de la mente que se inicia por ahí, empieza a dar vida lo que es el pecado. En Filipenses capítulo 4 verso 8 nos dice así, y nos habla y nos describe qué clase de pensamientos debemos de tener nosotros los cristianos. Escuche, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, que nuestros pensamientos estén sujetos a lo que es la verdad, y la verdad es Jesucristo, y Jesucristo es el verbo, es la palabra. Que nuestros pensamientos todo el tiempo tengan como fundamento y como raíz la palabra de Dios. De esa forma glorificamos al Señor también. Si nos vamos a estar entreteniendo o distrayendo con toda clase de pensamientos que a Dios no le agraden, estamos actuando de una manera tibia o negligente. Evidentemente, y utilizo una vez más esta palabra que no me gusta utilizar, pero es necesario, mucho pueblo de Dios está descuidando, o podemos estar descuidando esa área, la de los pensamientos, y que es muy importante. En anteriores predicaciones, mensajes, hemos visto cuánto daño causan los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Una de las cosas, y hoy en la mañana lo veíamos un poco, ¿verdad? Hay muchas maneras, muchas causas, pero una de ellas es cuando se anidan los malos pensamientos en nuestras mentes. Lo primero que causa es que el corazón se vaya endureciendo. Nos vamos alejando cada vez más del Señor. Por ejemplo, sabemos que tenemos que orar frecuentemente, y en nuestra mente viene: después lo hago, al rato, primero hago esto, y después, hermanos, no lo hacemos. Pero primero pensamos. Y muchísimos ejemplos hay que nos van apartando. Por ejemplo, el de ayunar. Yo lo repito aquí con frecuencia. En nuestro devocional, en nuestra vida diaria como creyentes, ¿desde cuándo no ayunamos? Debemos de ayunar y de orar y de escudriñar las Escrituras, ¿verdad que sí? Entonces debemos de cuidarnos. Fíjese ahí en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, pensamientos plenos en la verdad, todo lo honesto, que nuestros pensamientos también estén llenos de honestidad, que no sean deshonestos. Luego dice: todo lo justo, o sea, llenos de justicia, nada de andar maquinando, aquel me la hizo, aquel me la paga, ¿sí? No importa el tiempo que me tenga que esperar, pero me las va a pagar. Ya estamos pensando y pensando. No, ¿sí? Debemos de cuidar mucho esto. Por eso dice después: todo lo puro, todo lo limpio, todo lo santo, o sea, todo lo amable también. Hasta en nuestro pensamiento debemos nosotros de ser amables con nosotros mismos y con los demás también. Voy a ir a llevarle un regalo a mi vecino.
No se lo había llevado, no se lo ha llevado porque se ha portado mal y ha hecho travesura y media, o no es creyente y pone el radio y hace unos fiestones y tú te enojas porque no te invita. Sí, no, mucho cuidado, pensamientos ahí no. Debemos de todo el tiempo cuidar nuestros pensamientos. Dice, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice aquí, en esto pensar. Que nuestros pensamientos estén llenos de virtud, y que sean una alabanza para nuestro Dios. Que le alabemos también hasta con nuestra mente también. Que le glorifiquemos al Señor con nuestros pensamientos todo el tiempo. Y hermanos, es una palabra que necesitamos. Muchas veces, aunque sepamos las Escrituras, no las buscamos vivir, practicar. Algunos conocen mucho de la palabra de Dios. Yo me encuentro con frecuencia personas que presumen que han leído la Biblia sabe cuántas veces, desde el inicio hasta el último. Pero con frecuencia me doy cuenta de que no están buscando vivir lo que es la palabra de Dios. No, esto va todo en paquete. Amén. Entonces debemos de alimentarnos con pensamientos limpios y puros. Pensemos, por ejemplo, con frecuencia o permanentemente en lo que Dios representa para nosotros, en su santidad, en su grandeza, en su amor, en su bondad. Qué preciosos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? De esa clase de pensamientos el Señor está esperando que su pueblo tenga todo el tiempo. Pidámosle entonces a nuestro Dios que nos ayude a pensar como Él quiere que pensemos nosotros. Esa es la primera característica del que confiesa a Jesucristo en su corazón. Debe de buscar pensar como Dios quiere que piense. Muy importante. La segunda, veamos como Dios quiere que veamos. En Hebreos 12, capítulo 12, verso 15 nos dice, mirad, la primera palabra en Reina Valera es mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, y fíjese lo que acontece, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque está mirando cosas que a Dios no le agradan y que Dios quiere que no veamos. De ahí nacen también las raíces de amargura. Yo estaba leyendo y digo, dice, mirad bien, y luego dice, no sea que alguno deje de alcanzar el favor de Dios, la gracia del Señor, sus bendiciones, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Como creyentes, como pueblo de Dios, le digo una vez más, debemos de ver solamente lo bueno en los demás, no sus errores, no sus defectos, no sus fallas. ¿Y sabe qué? Muchas veces es lo que más nos dedicamos a hacer, ver lo que Dios no quiere que veamos. Todos tenemos defectos, ¿sí o no? Yo los tengo. Errores también, faltas. Muchos. Hace tiempo escribí una reflexión algo extensa, porque me recordaba que de niño a mi abuelito le prestaron un terreno por allá en el estado de Jalisco. Va a decir, otra vez el hermano Luis con sus historias de hace 50 años, no, un poquito más. Sí, tenía 7 años, vamos a ponerle 53, si quiere 55, ya hizo cuentas. Sí, nos prestaron el terreno, ahí ando yo como el chapulín arriba del arado y diciendo le prestaron a mi abuelito ese terreno para que lo sembrara.
pero estaba completamente lleno de piedras. Hace tiempo parece que le platiqué eso. De piedras abundaban en el terreno y teníamos que limpiarlo. Me dice mi abuelito: vamos, mijo, nos salió trabajo, vamos a limpiar ese terreno. Oiga, lleno de piedras, abundaban chiquillas, eran un montón, donde quiera, y de piedras grandes también. Le decía en esa reflexión, escribía: nos costó muchísimo trabajo reunir tanta piedra chiquilla, eran muchas. Las piedras grandes eran pocas, pero eran muy pesadas, nos salía igual o peor. Y de todos modos anduvimos varios días limpiando el terreno. A otras personas les habían prestado los otros terrenos que estaban a los lados. Mientras anduvimos limpiando todo ahí, no tuvimos tiempo de andar curioseando los terrenos de los demás. Andábamos muy ocupados limpiando el que nos habían prestado. Y eso se asemeja a nuestros corazones también. Vamos a dedicarnos a limpiar con la palabra de Dios nuestros corazones. Tantas piedras, muchas veces a las que llamamos pequeñas, como moscas puede ser, pero una sola mosca echa a perder un perfume. Varias más. Piedras grandes, imagínense. Y cuando lo veamos de esta manera, vamos a entender que los terrenos de los vecinos, del prójimo, también pueden estar sucios, pero no los vamos a juzgar ni a criticar. Sabemos cuánto trabajo cuesta limpiarlos, y en nuestro corazón van a hacer desde lo más profundo ir a ayudarles. Debemos de ayudar, no de juzgar, no de ver las piedras y qué clase de piedras tiene nuestro prójimo. Yo tengo años, le digo, aprendí esta lección de hace muchísimo tiempo, de estar muy ocupado viendo mis errores, permitiéndole al Espíritu Santo que lo haga, que me ayude, mis fallas. Y no me gusta decir mis pecados, porque no son míos. Vienen ahí así nomás, no son míos. Entonces yo digo, no, son los pecados, ¿verdad? Y ahí van incluidos. Pero yo no quiero en ningún momento que se apoderen de mí. Entonces, como cristianos debemos y necesitamos ver como Dios quiere que veamos. Por eso dice ahí que si no lo hacemos, lo que va a acontecer es que vayan haciendo raíces de amargura. Y sí, nos van a estorbar a nosotros, y luego dice, vamos a estar contaminando a los demás. Esa es una realidad muy grande y también muy triste. Debemos nosotros de aprender a ver solamente la necesidad del prójimo, a tener compasión por la necesidad de los demás, de nuestros semejantes. Eso es lo que veía Jesucristo cuando muy temprano por las mañanas iba él a orar, se apartaba y oraba, se revestía del poder de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, y salía él, todo el tiempo me lo imagino, caminando él en donde quiera, bajo la unción del Espíritu Santo, ministrando a plenitud, viendo la gloria de Dios de donde quiera que estaba la gente, recibiendo sanidad, liberación, porque Jesucristo veía como su Padre Celestial veía. Y Jesucristo quiere que usted y yo hagamos lo mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Llevamos dos características aquí. Busquemos, mis amados hermanos, ayudar a otros. No nos detengamos, porque fíjese que si es lo usual también. No, pues es que no le puedo ayudar porque si no completo para mí.
No, ¿y para qué le ayudo si la otra vez ya le ayudé y no agradeció? Lo he escuchado todo el tiempo. Nos detenemos por esas cosas y buscamos, una vez más le digo, refugiarnos en ello para no ayudar al necesitado, a nuestro prójimo. Que eso de hoy en adelante no nos detenga, ¿sí? Que alcancemos nosotros a ver como Dios espera que veamos, para que ayudemos en toda clase de necesidad que exista. Porque si Dios permite que veamos o conozcamos esas necesidades, es para que vayamos ahí nosotros y ayudemos. Esto excluye no solamente en las necesidades materiales, en las espirituales también. Un abrazo, palabra, oración, aliento, apoyo, respaldo. Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Todos en determinado momento necesitamos que alguien llegue ahí y nos dé un abrazo y nos ministre palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa si llegamos, como acontece en veces, y decimos, pues es que Dios no le ha sanado porque de seguro es lo que le falta fe? Pues lo acabas de matar. Hermanos, le llegaron bastantes, llenaron el cuarto. Venimos a reprender todos los demonios que usted pueda tener, porque por eso está así. Yo no me ofendí, hermano. No me ofendí para nada. Le dije, pues échenle. Si habían tardado, le digo, empiecen a orar. Apenas podía hablar, era cuando estaba más muriéndome que vivo. ¿Sí? Y empezaron a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Yo me gozaba. De buena voluntad lo estaban haciendo. Pero ¿qué tal si no estás endemoniado? Nos podemos equivocar. Ellos no estaban viendo como Dios quería que viera. Debemos de ver como Dios quiere que veamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede darle una ofrenda de aplausos a mi Dios? Déselo más fuerte, déselo más fuerte. Aleluya. Recuerden muy bien, primero, debemos de pensar como Dios quiere que pensemos. También debemos de ver como Dios quiere que veamos. Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo estaremos haciendo? ¿Cuántas preguntas surgen en base a esto que estamos compartiendo? Llena de notas esto y lo otro. ¿Sí? ¿Habrá acaso tibieza en nuestras vidas? Que mejor nos dedicamos a pensar lo que a nosotros nos entretiene o nos distrae y hasta nos aparta del Señor. ¿Habrá acaso tibieza en la manera que estamos viendo a los demás, para juzgar, para criticar? ¿Habrá todo esto? Debemos de estar nosotros atentos a lo que estamos viendo también. Por eso, fíjese, la palabra de Dios nos dice, y me recordaba mientras escribía la escritura, hace como unas 2 semanas, de otro lugar, de otra iglesia, que ministramos a varias personas. Pastor, dice, ya no estoy yendo a esa iglesia, dice, porque es una bola de hipócritas. Generalizó, ¡pum!, todos. Dije, ay, mi hija, le dije, mire, tal vez usted tenga razón. No le di la razón, tal vez usted tenga razón. Es que ellos tienen ese defecto. ¿Y usted cuál tendrá? Dice, ay, pastor, ya me hizo llorar. Yo creo que empezó a hacer la lista. ¿Entiende? Porque no estaba viendo como Dios quiere que veamos. Si yo reconozco que soy hipócrita, soy el primero que corro al altar a pedirle ayuda a Dios. Sí, gloria a Dios. Aquí estamos porque necesitamos del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Reconocemos, mis amados hermanos, que estamos luchando, que nos faltan las fuerzas, que necesitamos la unción del Espíritu Santo, que nos revista con su poder. Por eso nos reunimos aquí y como cuerpo de Cristo le alabamos, le adoramos y lo hacemos con todo nuestro corazón. Y Dios, en su misericordia, en ese amor tan grande que tiene, todo el tiempo derrama de su bendición sobre nosotros. Y por eso nos habla así.
nos habla con amor y, como le digo siempre, con mucha dulzura. Amén. Amén. Con mucha. Cuando veo las cosas así, levanto mi mirada al cielo y le digo a mi Dios: gracias, Señor. Muchas gracias, porque es en estos momentos cuando puedo entender un poquito más qué tan grande es tu amor. Denle un aplauso al Señor. Gócese. Él así nos acepta, mis amados hermanos. Le hemos fallado, sí, pero aquí estamos para arrepentirnos, para pedir perdón o para decirle al Señor: ayúdame, Señor, porque quiero seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y eso Dios lo toma en cuenta, lo tiene en sus manos. Y hay un pueblo del Señor que se está levantando bajo la unción del Espíritu Santo. Dios está haciendo algo grande y poderoso en este rinconcito. Dios nos está preparando para algo, hermanos, que va a sacudir a donde quiera que vayamos. Dios nos está sembrando su palabra, esa semilla que va a germinar y va a ser una explosión. Lo está preparando para algo tremendo, hermanos. Se lo digo no de labios. Tengo meses yo orando y el Señor mostrándome: mire, esto es para usted que me está escuchando en estos momentos. Es para una hermana joven. Si usted tiene 70 años, pero dice: yo soy joven, reciba esta palabra. Se lo compartí hace momentos a una jovencita, ¿sí? Y explotó en mí. Y me dijo el Señor: vas a ir a la iglesia y cuando estés compartiendo vas a decir: dile que ya todo está bien, que no se preocupe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y venía llorando en el camino. Esta es palabra para alguien que ha pasado por aflicción por meses enteros. Pero en estos momentos mi Señor te dice: ¿por qué te preocupas? Ya todo está bien. Denle un aplauso al Señor. Ya no te quiere ver triste, mi Señor. Ya no te quiere ver triste. Una vez más, veamos lo que Dios quiere que veamos. Hebreos 12:2. ¿Quién no conoce esta escritura? Dice: puestos los ojos ¿en quién? ¿En quién? Y esta jovencita, ¿verdad? Que se comunicaba conmigo, tenía los ojos puestos en todos menos en Dios. No. Nuestra mirada debe de estar todo el tiempo puesta en Cristo Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, la humillación, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya llevamos 2, ¿verdad? Bueno, el número 3. Oigamos lo que Dios quiere que oigamos. Esa es la número 3. Mire, el cristiano, los creyentes se secan espiritualmente cuando solamente se dedican a estar escuchando lo que dice el internet. Estoy hablando de cosas incorrectas y que para nada agradan a Dios. Escuchando lo que dicen los programas de la televisión también, del cine, del teatro. ¿De qué está lleno todo esto? Yo no le estoy diciendo que todo está malo, pero la mayoría sí. Se pone uno a ver la televisión un rato, infinidad de basura que ponen, y uno, como decía mi abuela, ¿verdad?, con la baba caída. Inmoralidad, mis amados hermanos, vulgaridad, no se diga, llenas de lascivia, de lujuria. Eso es lo que pasa con todo esto. ¿Qué es lo que estamos escuchando nosotros? Le decía una vez más y le digo: Jesucristo lo que escuchaba cuando se acercaban las personas eran sus necesidades, y siempre respondió con amor, con poder y con compasión. Y Dios está haciendo lo mismo hoy en día con nosotros. A Él le agrada escucharnos a nosotros, y Él espera que nosotros lo escuchemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Oigamos como Dios
quiere que oigamos. ¿Sí? Mire, en Marcos 4:24 dice: ahí lo tiene, Marcos 4:24. ¿Sí? Fíjese muy bien lo que dice. Marcos 4:24 dice: y les dijo también, Jesucristo hablando, fíjese bien lo que dice. Dice: mirad lo que oís. O sea, fíjate lo que estás escuchando. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque con la medida con que medís, o sea, con lo que tú estás oyendo y lo estás escuchando y todo, o sea, os serán medido. Y luego todavía aparte muy fuerte nos dice: y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Si estás escuchando basura, Satanás se va a encargar de continuar sembrando basura en tu vida. Imagínese y vea, démonos cuenta cuánta importancia tiene lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo. Y ahí vamos 3, ¿verdad? ¿Sí? Me voy rapidito. La número 4, digamos lo que Dios quiere que digamos. Y cuando desarrollaba esto, apenas ayer en la tarde me daba cuenta, ¿sí? Dije: ay Señor, yo tanto que batallé para más o menos estudiar, tomar nota y memorizarme un poquito, porque antes era muy malo para la memoria, se me olvidaba todo. Ahora estoy peor, ¿sí? Entonces, siempre le pido a Dios: dame gracia, Señor, dame fuerza, dame voz, dame memoria. O sea, yo le digo que soy muy pediche, ¿sí? Entonces, fíjese, me da cuenta, le digo: ya hasta ayer en la tarde, tanto que estuve esto y lo otro y allá esto, ya. Está bien facilito como el Señor del Espíritu Santo te muestra, te simplifica todo. Digo, primer paso, si usted se va apuntando, se va dando cuenta, dice pensar. Y luego dice ve y oye. Y esto, lo que digas, lo que hablas. Y luego enseguida ya no le digo porque es lo que continúa. Sí, ahorita le digo nada más. Pero sí, me fui así, dije: pues bien fácil. Lo que hagas, busquemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y decía: pues las manos, incluye también los pies muchas veces. No estoy hablando de puntapiés, nada más al enemigo sí. Pero luego también con las piernitas, ir, que vayamos a donde Dios quiere que vayamos. Y ya terminé la predicación. Voy a darle unas escrituras, ¿sí? Número 4, vamos, ¿sí? Digamos lo que Dios quiere que digamos. ¿Cómo andamos nosotros en nuestro vocabulario, en nuestro diario conversar? ¿Qué clase de conversaciones tenemos? ¿Estamos hablando de acuerdo a lo que a Dios le agrada? Hace ya tiempo y meditaba sobre esto, ¿sí? A Dios no le agrada que nuestras conversaciones sean ásperas, o sea, bruscas, toscas, maleducadas, irrespetuosas. Maleducadas, le decía, tampoco que haya ni existan murmuraciones en nuestras conversaciones, ni críticas. Todo eso no tiene lugar en la conversación de un cristiano. Si usted por ahí está mal acostumbrado y se le salen víboras y sapos y ranas todavía, dice que los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Y si no traía esta escritura, pero el Señor me la recordó ahorita. Y eso que no tengo memoria. Pero así pasa. Para que veamos qué importante es. Alguien conocido mío hace años, ¿sí?, decía más maldiciones que palabras más o menos, no crea que bien. No, que este, que el otro, que sé qué, que sé cuánto, que... Le dije: eres un flojo. Y se me queda mirando y dice: no me insultes, bien delicados. Eso sí también. Ellos sí te pueden, ¿verdad? Todo eso, al otro, y agarran parejo y todo. Y no, porque se... Dice: no me insultes. Le digo: no, espérate poquito. Te voy a decir por qué te digo flojo, perezoso. Y me dice: ¿por qué? Porque ya es tiempo de que eches a funcionar tu cerebro. Cuando vayas a platicar con alguien, ponlo a trabajar buscando palabras más correctas.
no puras maldiciones. Hoy hubo un cambio bien grande en él. Y luego que le ministro escrituras, sus hijos le recuerdan hoy en día: papá, ¿te acuerdas qué mal hablado eras? Y yo me gozo porque vi la mano de Dios. Pero todo aquel que tiene una conversación inadecuada, incorrecta, en primer lugar a Dios no le va a agradar. Y en primer lugar, otra vez, aunque haya dos primeros lugares y más primeros lugares, porque es muy importante, no se va a ir al cielo. Las puertas van a estar cerradas para todo aquel que sea maldiciente. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos han leído esa escritura? Nomás 3. Todos los demás no. Bueno, ya se la saben ahorita. ¿Qué? Más responsabilidad tiene aquel que conoce la palabra. Ya le dije que los que andan diciendo maldiciones no van a entrar al reino de los cielos. Para que veamos qué tan importante. ¿Quiere ver ahí en Efesios 5:11 y el 12 también? Quiero decirle, entre paréntesis, que el cristiano no debe de entretenerse conversando acerca de lo que el mundo dice. En el trabajo abunda de eso. Hasta te dicen un chiste y lo celebras y tú le sales con otro más tremendo que el que te contó aquel inconverso. Y aquí en Efesios 5, capítulo 5, verso 11 y verso 12 dice: y no participéis, ahí está, en las obras infructuosas de las tinieblas. Todo eso es parte de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. ¿Lo hacemos? ¿Quién sabe? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Le decía de aquel muchacho que andaba trabajando conmigo y se dio un martillazo en el dedo. ¡Fum! Se le salió una bien grandota. ¿Qué pasó? Dices que era la última. Él asustado. No, le dije, pues si sigues usando el martillo te vas a dar cuenta que hay otras, yo creo, también más. ¿Sí? Pero fíjese muy bien aquí. ¿Alguna sorpresa o algo por ahí? De pronto, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué se nos sale de nuestra boca? Es de lo que traemos en nuestro corazón. ¿Sí? Ya llevamos 4 o 5, me voy rapidito y ya vamos a terminar. Hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo quiero que me ayude a predicar. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para Él? En la Biblia nos dice infinidad de cosas. A ver, dígame una por ahí. ¿Quién es primero? ¿Mandé? Su voluntad. Imagínense, su voluntad. ¿Alguien más? Ayúdenme a predicar. ¿A poco en algún momento usted no ha dicho: no, hombre, yo predico mejor que el hermano Luis, él ni habla recio y esto y lo otro? No han dicho eso. Yo soy el que estoy pensando mal. Pensemos como Dios quiere que pensemos. ¿Alguien más? ¿Sí? Hacer justicia, Miqueas, misericordia. ¿Ante quién? Ante Dios. Obediencia. Y vamos 4. Perdonar. Perdonar. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Perdonar. Obediencia. Justicia. Misericordia. Humildad. ¿Qué más? Amar al prójimo, a Dios, al prójimo y a nosotros. Muchas veces cumplimos nada más la tercera parte de este mandamiento. Nos la pasamos en el espejo. ¿Sí? Nada más en el espejo. ¿Sí? ¿Quién más? Hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire,
al hablar de esto, algunos creyentes se ocupan tanto en esta área, y esa área es la que he visto crecer en abundancia en estos últimos tiempos, en el egoísmo. Por eso le decía, se la pasan más en el espejo, entre comillas, ¿sí? O sea, la vanidad también. Se desviven viéndose a ellos mismos en todos los aspectos, no nada más así. Es el egoísmo bien grande, y nos entretenemos tanto en ello que entonces no vamos a estar haciendo lo que Dios nos manda hacer. Es un peligro bien grande. Colosenses 1:18. Nos ocupamos tanto en nuestras actividades personales, en nuestra agenda y todo, que nunca le estamos dando ya tiempo a Dios. Dice, y Él, o sea Jesucristo, es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Que es la iglesia, el que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? Preeminencia, o sea el primer lugar. No hay nadie más grande. Preeminencia significa eso también, superior. Es la cabeza, Jesucristo. Y si se fija usted de lo que hablamos ahorita, lo que estamos hablando, sí, ascendentemente vamos, mente, todo, que nuestra mente sea verdaderamente la de Cristo, que nuestra mirada también sea la de Él, como Él miraba. Por eso desarrollaba este tema también aquí. Y ya número 6, concluimos. Vayamos a donde Dios quiera, a donde Dios quiere que vayamos. Este es el número 6. Son 6 puntos y 6 evidencias, 6 características que nosotros como creyentes debemos de manifestar todo el tiempo. ¿Estamos yendo a donde Dios quiere que vayamos? Pregúntese a usted mismo, no conteste. ¿Sabe qué es lo que se usa hoy en estos últimos tiempos? Es que no estamos yendo porque la situación está bien crítica, bien complicada, bien difícil, no hay dinero, ¿sí? Y si vamos a muchísimas otras partes, a otros lugares, a donde Dios no nos manda, pero a donde Dios nos manda, muy fácilmente no vamos. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Podemos andar toda la semana en donde queramos y a donde sea, y esto y lo otro y allá y donde quiera. Pero cuando el Espíritu de Dios nos pone en nuestro corazón que nos reunamos, que nos congreguemos en su casa, no vamos. Porque el Espíritu de Dios nos manda y guía nuestros pasos, nos manda a venir aquí, ¿sí o no? ¿Sí? A su casa, ¿sí? Fíjese muy bien ahí, por eso dice aquí en Juan 15:16, y ya concluyo con esto. Ese capítulo de Juan 15 es preciosísimo, muy lindo, pero ahí se nos habla de la importancia y la necesidad bien grande que tenemos nosotros de permanecer en Él. ¿Cómo podemos decir nosotros que estamos permaneciendo en Él si no estamos pensando como Él quiere que pensemos? Si no estamos viendo como Él quiere que veamos, si no estamos nosotros escuchando y oyendo lo que Él quiere que escuchemos, la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dice ahí Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y yo veía aquí, le digo, con razón muchas cosas no llegan a nuestras vidas que le pedimos al Señor, con razón muchas oraciones, ¿sí?
no son contestadas porque nos está faltando eso. Lea muy bien ahí y nos dice que primero debemos de llevar fruto. Estamos llevando fruto. ¿Qué clase de fruto estamos llevando nosotros? Una vez más, y ya termino, en resumen, si Cristo vive en mí, si yo ya no vivo yo, estamos pensando como Dios quiere que pensemos, estamos viendo como Dios quiere que veamos, estamos oyendo como Dios quiere que oigamos, estamos diciendo lo que Dios quiere que digamos, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, estamos yendo a donde Dios quiere que vayamos. ¿Se puede poner de pie?